están? Bienvenidos a este nuevo video. En geometría computacional o geometría computacional combinatoria o simplemente geometría algorítmica, los elementos básicos son el punto, la recta y el polígono, los cuales son tratados como entidades discretas, con el fin de representarlos adecuadamente para su procesamiento en un computador. Veremos en este video el procesamiento algorítmico de elementos como objetos, rectas, polígonos o también el cerco convexo. Espero les sea de utilidad este video. Objetivos de aprendizaje: aprender el concepto de algoritmos geométricos. Los algoritmos geométricos son muy importantes en sistemas de diseño y análisis de modelos de objetos físicos. Estos pueden ser edificios, automóviles u otros objetos como circuitos integrados a muy gran escala. En otros casos procesan datos de forma geométrica, de forma muy directa. Por ejemplo, un esquema político de manipulación de censos electorales que sirve para dividir un distrito en áreas de igual población. En muchos problemas de la vida cotidiana, el usuario puede resolverlos instantáneamente, mirando un papel. Por ejemplo, verificar si un punto está dentro de un polígono. Sin embargo, requiere de programas de computadoras que no son tan triviales formalmente. La geometría computacional es una rama de la ciencia de la computación que emergió en la década de los años 70 del siglo pasado. Estudia los algoritmos que resuelven problemas geométricos, por ejemplo, los circuitos a muy gran escala, el diseño asistido por computadora o los sistemas de información geográfica. Los elementos básicos o fundamentales de la geometría computacional son el punto, la línea y el polígono. El punto se puede considerar como un par de enteros. Las coordenadas son X y Y, aunque también puede ser en el plano tridimensional. Por facilidad se conviene en tomar dos elementos X, Y. Tenemos el struct punto, que tiene en su interior X y Y de tipo entero. La línea, por su parte, consiste de un par de puntos que están unidos por una secuencia de puntos de un segmento de línea. La recta a la cual pertenece el segmento se denota por Y igual mx más b. La línea, por tanto, se define por dos puntos, P1 y P2, y la recta se define por M y B. El polígono consiste de una secuencia de puntos y se puede definir formalmente como un struct polígono de tipo puntos de tamaño nmax. Veamos un ejemplo. Queremos verificar si dos segmentos determinados se cortan o no. Tenemos cuatro casos. En el caso A, los elementos se cortan, se intersectan. En el caso B, el extremo de un segmento pertenece al otro segmento. En el caso C, no se cortan, pero el punto de intersección se encuentra en uno de los segmentos. Y en el caso D, no se cortan, pero el punto de intersección no se encuentra en ninguno de los segmentos. Tenemos un ejemplo de una recta en el cual los puntos se van a representar por vectores. P1 para el primer punto y P2 para el segundo punto. Tenemos M y B para definir la recta. La recta recibe las variables x1, y1, x2, y2 para dos puntos y estos se almacenan en los vectores. Tenemos ahí el método para hallar la pendiente. M se obtiene dividiendo las diferencias de P1 sub 1 y P2 sub 1 entre P1 sub 0 y P2 sub 0. Y para hallar B tenemos el método que obtiene B a partir de P2 sub 1 menos M por P2 sub 0. Tenemos ahí el método de pertenencia, que recibe las coordenadas de un punto y va a devolver verdadero si el punto pertenece a la recta y falso si no pertenece. Tenemos aquí el método lado, que recibe las coordenadas de un punto y verifica si el punto pertenece al lado izquierdo o al lado derecho de la recta. Veamos el ejemplo 2. Tenemos un par de puntos y queremos hallar la recta que pasa por el par de puntos.
La recta tiene la forma y igual a mx más b. Tenemos el ejemplo 3. Queremos construir una recta, pero ahora tenemos solamente un punto. Y tenemos también la pendiente de la recta. Ya no es necesario los dos puntos cuando se tiene la pendiente. Otro problema es hallar el par de puntos más cercanos en un conjunto de puntos. Para ello se tienen que comparar todas las distancias y se tiene que devolver la distancia menor. Tenemos el problema de verificar si en un conjunto de puntos existen 3 de ellos que sean colineales. Esto se logra hallando la recta entre un par de puntos y luego verificar si un tercer punto pertenece o no a la recta. Tenemos el problema de verificar si un par de puntos son colindantes. Dado un par de puntos P y Q, decimos que son colindantes si existe una recta L tal que P y Q están en el mismo lado de L. Por ejemplo, tenemos la recta de color rojo y tenemos que el punto P y Q están en el mismo lado, hacia un mismo lado de la recta. ¿Qué es un punto de cubierta? Dado un conjunto de puntos A en el plano y P un punto de A, decimos que P es un punto de cubierta si existe una línea recta L que pasa por P, de tal modo que el resto de los puntos están hacia un mismo lado de la recta. En este caso tenemos P es un punto de cubierta porque todos los demás puntos están debajo de la recta. Igualmente Q es también punto de cubierta. Sin embargo, R no es punto de cubierta, porque no es posible hallar una recta que divida a los puntos en un mismo lado. Tenemos el problema de hallar el cerco convexo. Esto consiste en encontrar el área más pequeña de un polígono convexo que encierre un conjunto de puntos en el plano. Tenemos aquí dos ejemplos, un conjunto de puntos en color azul y construimos un cerco convexo uniendo los puntos a través de segmentos, igual en el caso del color verde. Se pueden construir muchos cercos convexos. El problema del cerco convexo es encontrar el área más pequeña de un polígono convexo que encierre al conjunto de puntos en el plano. Tenemos en el ejemplo un polígono de color rojo que encierra los puntos y de color verde punteado tenemos un cerco convexo. El problema de calcular un cerco convexo no solo está centrado en aplicaciones prácticas, sino también es un vehículo para la solución de un número de cuestiones aparentemente sin relación con él, que surgen en la geometría computacional. La computación del cerco convexo de una nube finita de puntos, especialmente en el plano, ha sido exhaustivamente estudiada y tiene aplicaciones como por ejemplo en el procesado de imágenes y también en localización. Tenemos que decir, sin embargo, que no es posible construir la definición intuitiva del cerco convexo citada anteriormente, de forma natural, por lo que hay que identificar las nociones apropiadas que nos conduzcan a un algoritmo. El algoritmo de Graham, muy estudiado, permite construir un cerco convexo para encontrar el área más pequeña de un polígono convexo que encierre un conjunto de puntos en el plano. Uno de los más conocidos algoritmos para hallar el cerco convexo es el método gift wrapping o envolvimiento de regalo. Tiene 3 pasos. El primero consiste en elegir el punto que será el que menor coordenada y posea. De esta forma garantizamos que el punto pertenezca al cerco convexo. El paso 2 nos dice que debemos encontrar otro punto B que cumplirá que todos los puntos están situados a la izquierda del segmento AB. El paso 3, similarmente, podemos encontrar C allí donde todos los puntos estén a la izquierda de BC. Y seguimos este método para el resto de puntos. La complejidad asintótica de este algoritmo es O de n por h, donde h es el número de caras del cerco convexo. Tenemos otro método incremental que también consiste de 3 puntos. Este algoritmo es de orden cuadrático. Primero se elige un punto. Si el nuevo punto está dentro del cerco, no hay nada que hacer. En otro caso, borramos todos los bordes que el polígono pueda ver. Es decir, que si
trazando una línea desde el punto, no choquemos con ninguna otra. Añadimos en el paso 2 dos líneas para conectar el nuevo punto al resto del antiguo cierre. Y el paso 3 nos dice que repitamos de nuevo desde el paso 1 para los puntos que estén fuera del cerco convexo, hasta que todos los vértices estén dentro. Tenemos un método más eficiente con la técnica divide y vencerás. En el paso 1 se ordenan todos los puntos según la coordenada X. Luego dividimos en el paso 2 los puntos en dos bloques, lado izquierdo y lado derecho, de igual número de elementos, que cumplen que el punto más a la derecha de izquierdo está más a la izquierda que el punto más a la izquierda de derecha. En el paso 3, en forma recursiva, encontramos el cerco convexo del lado izquierdo y el del lado derecho. Para mezclar el cerco convexo de la izquierda y el de derecha, es necesario unirlos utilizando las tangentes comunes más altas y bajas. La tangente superior común puede descubrirse en tiempo lineal, explorando alrededor del cerco convexo de la izquierda, en el sentido de las agujas del reloj, y en el cerco derecho en el sentido antihorario. Este algoritmo es de orden n el logaritmo de n. Tenemos aquí un ejemplo en el que, dado un punto y un polígono representado con un arreglo de puntos, determinamos si el punto está dentro o fuera del polígono. En este ejemplo, los puntos se representan con vectores. Tenemos aquí un método para dibujar una recta desde un punto a otro punto. Se requieren las coordenadas del primer punto y el segundo punto. En este ejemplo tenemos las coordenadas 100,100 del punto primero y 400,400 del punto segundo. Para dibujar la recta utilizamos el método DrawLine y tenemos 4 argumentos. Los dos primeros para las coordenadas del primer punto y las dos segundas para las coordenadas del segundo punto. Igualmente tenemos aquí un método para dibujar un círculo u óvalo. Usamos el método DrawOval con 4 argumentos. Tenemos ahora una aplicación para dibujar el contorno de un óvalo. Tenemos aquí la aplicación. Cuando presionamos el botón círculo se dibuja un óvalo. X y Y son las coordenadas del punto de la esquina superior izquierda del óvalo que se va a dibujar. Ancho es el ancho del óvalo que se va a dibujar y altura, la altura del óvalo que se va a dibujar. Para dibujar un círculo tubular se construye una secuencia de círculos. Para ello introducimos en el ejemplo anterior un for para ir de 200 hasta 500. Vamos a dibujar óvalos con el método DrawOval. En la esquina superior izquierda es 50,50 y el i va a ir avanzando de 200 hasta 500. Tenemos aquí un tubo similar al anterior, pero ahora se va a pintar en dos colores, azul y naranja. Se tiene un for para ir de 200 hasta 400. Cuando el i sea par, se pinta un óvalo de color azul, y cuando i sea impar, se pinta un óvalo de color naranja. Los polígonos constituyen un elemento fundamental en la geometría computacional. Un polígono cerrado se define por matrices de coordenadas X y Y. Cada par de coordenadas X, Y define un punto. Este método dibuja el polígono definido por segmentos de línea A, donde los primeros segmentos de línea A-1 son segmentos de línea X y-1, y-1 hasta X sub i, Y sub i, para ir desde 1 hasta n. La figura se encierra automáticamente trazando una línea que conecta el punto final con el primer punto, si estos son diferentes. Veamos un ejemplo. Tenemos el vector X y el vector Y, cada uno de 6 puntos. Tenemos la clase polígonos, al cual se le extiende la clase frame. Se define primero X y Y, vectores de los puntos.
del polígono, y luego en el método Paint primero se activa el set color, en este caso color.rect para color rojo, y luego se invoca el método draw polygon, donde x y y son los vectores de los puntos y 6 es la cantidad de puntos. Tenemos ahí la aplicación. Cuando se presiona el botón puntos se va a dibujar el polígono para los vectores x y y. En este ejemplo vamos a construir la recta que pasa por un par de puntos. Tenemos la ecuación de la recta y tenemos que a partir del punto P y el punto Q, aplicando cálculos matemáticos, se obtiene M y se obtiene B, que configuran la ecuación y igual a mx más b. Tenemos aquí la especificación. La entrada es P y Q, los puntos que tienen que ser diferentes, y la salida es la recta y igual a mx más b. La recta se define por m y b. Tenemos la recta definida por el struct recta, donde contiene m y b, y P y Q son de tipo punto, que se definen por el struct punto, que contiene las coordenadas x y y. Tenemos aquí la implementación, se lee P y Q, se halla m con la fórmula y también b con la fórmula, y luego se escribe m y b. Este algoritmo realiza 16 operaciones siempre, por tanto el algoritmo es de orden constante. Tenemos acá la aplicación que permite ingresar los dos puntos, y cuando presiona el botón recta se muestra la recta de los dos puntos. Nótese que la especificación anterior es muy débil, puesto que cuando q.x es igual a p.x se tendrá división entre 0 para hallar tanto m como b. Por tanto, se requiere obligatoriamente reforzar la precondición. P.x tiene que ser diferente a Q.x, aunque Q.y sea igual a P.y. Primero construimos una aplicación en NetBeans, y la aplicación, al presionar el botón recta, se va a capturar de T1, T2, T3 y T4 las coordenadas de los dos puntos, y luego se va a llamar al método construye recta. Tenemos aquí la clase punto con dos enteros x y y, la clase operaciones que define dos puntos P y Q tipo punto, y tres métodos: construye recta, pendiente y hallar B. Estos métodos los vamos a definir en la siguiente diapositiva. Tenemos aquí el método construye recta, que recibe P y Q, ambos puntos. Este método llama al método pendiente para hallar la pendiente y a hallar B para hallar el valor de B, que definirán la recta y igual a mx más b. Tenemos el método pendiente, que se obtiene dividiendo el q sub y menos p.y entre q.x menos p.x. Esto de acuerdo a la fórmula que se mencionó anteriormente. Igualmente, para hallar el valor de b se obtiene mediante la fórmula desarrollada anteriormente. Veamos ahora el problema de verificar si tres puntos son colineales. Ahora tenemos tres puntos. Si queremos saber si son colineales, construimos la recta que pasa por un par de ellos, y luego se verifica si el tercer punto pertenece o satisface la ecuación de la recta. En este ejemplo tenemos dos puntos P y R. Construimos la recta que pasa por esos puntos y luego verificamos si Q pertenece a la recta. Tenemos la especificación, la entrada son 3 puntos y la salida será una variable b tipo booleano. La precondición es que los 3 puntos tienen que ser diferentes, y la postcondición nos dice que b es verdad si el punto R satisface la ecuación de la recta, es decir, R.y es igual a m, la pendiente, por R.x más b, donde m y b se obtienen con las fórmulas descritas anteriormente.
Tenemos aquí la implementación, se lee P, Q y R, los tres puntos, se halla M y B para definir la recta que pasa por P y Q, y luego se verifica si R pertenece a la recta. Si satisface la ecuación se retorna verdadero, si no se retorna falso. Este algoritmo realiza 20 operaciones siempre, por tanto es de orden constante. Tenemos aquí la aplicación que lee los tres puntos y cuando se presiona el botón colineales se muestra la recta y se indica si son colineales o no. Tenemos aquí el proyecto y tenemos el método del panel que va a llamar al método verifica colineal y le envía los tres puntos P, Q y R. Tenemos la clase punto y la clase operaciones que define las variables P, Q y R, los tres puntos, y M y B que definen a la recta. Los métodos verifica colineal que recibe los tres puntos, el método construye recta, el método hallar pendiente y hallar B. El método verifica colineal primero construye la recta que pasa por el punto P y punto Q y luego verifica si R satisface esa ecuación. Tenemos el método construye recta que se obtiene llamando a pendiente y llamando a hallar B los elementos M y B que definen la recta. El método hallar pendiente y el método hallar B. Veamos el siguiente problema. Dado un par de puntos, queremos hallar la distancia entre ese par. Existen diferentes métodos. Uno de ellos es el más conocido, la distancia euclidiana, pero también tenemos la distancia de Manhattan. Veamos a continuación. Tenemos la distancia euclidiana entre P y Q. La distancia entre P y Q se obtiene como la raíz cuadrada de x sub q menos x sub p al cuadrado más y sub q menos y sub p al cuadrado. Tenemos la distancia de Manhattan, distancia de A1 a A sub 2 es igual a la sumatoria de las diferencias de las distancias. También tenemos la distancia de Minkowski. Esta distancia puede considerarse una extensión de las distancias euclidianas y Manhattan. Viene definida por la siguiente expresión. Distancia es igual a la sumatoria de las diferencias elevado a la p, todo a la 1 sobre p. Obsérvese que para p igual 1, la expresión anterior coincide con la distancia Manhattan, y cuando p es igual a 2, coincide con la distancia euclidiana. Tenemos aquí el proyecto en Java que tiene el frame figuras, operaciones donde están los métodos y la clase punto, donde se define el punto. Tenemos el código asociado al botón que se presiona en el panel. Tenemos la distancia euclidiana con la fórmula mencionada, la distancia Manhattan y la distancia Minkowski. Tenemos aquí una aplicación en donde se ingresan dos puntos, punto 1 con su coordenada de x y y, punto 2 igual, y cuando se presiona el botón distancia euclidiana se muestra la distancia euclidiana. Cuando se presiona el botón distancia Manhattan se muestra la distancia Manhattan, y cuando se presiona el botón Minkowski se muestra la distancia Minkowski. Hemos terminado este video. Te voy a pedir ahora, a efectos que compruebes tu aprendizaje, respondas a las preguntas que se consignan a continuación y compares con las respuestas que se muestran al final. Responde a las siguientes preguntas y luego compara con las respuestas. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la geometría computacional? ¿Qué es un punto de cubierta? ¿En qué consiste el problema del cerco convexo? Los elementos fundamentales son el punto, el segmento de línea y el polígono.
Dado un conjunto de puntos A en el plano y P un punto en A, decimos que P es un punto de cubierta si existe una línea recta L que pasa por P, de modo que todos los puntos de A, excepto P, están en el mismo lado de L. El problema del cerco convexo es encontrar el área más pequeña de un polígono convexo que encierre un conjunto de puntos en el plano. Les invito a visualizar los videos de algoritmos matemáticos y polígonos de Voronoi.